Sí se ve, doctora, sí se ve bien. Perfecto. Esta es mi presentación. Gracias por la amable presentación. En esta presentación vamos a tocar estos 5 temas, aunque brevemente, por el tiempo, agradeceré mucho sus preguntas, porque a veces es la única manera de saber si estamos hablando el mismo idioma. Como les dije anteriormente, los biobancos, que son una herramienta tan importante a nivel científico, presentan una serie de aristas éticas en las que tiene que estar involucrado el Comité de Ética. Y además también presentan temas legales, como el tema que tiene que ver con la formalización de los acuerdos de compartir datos y muestras. Luego hablaré muy brevemente sobre las redes de biobancos y cómo éstas han mejorado la situación de las enfermedades raras. Quiero comenzar contándoles por qué hablamos de biobancos. Una de las razones más importantes de por qué hablamos de biobancos es la señora Henrietta Lacks y su historia. Aquellos que ya conocen la historia recordarán que la señora Lacks se presentó al hospital de la Universidad de Johns Hopkins en Boston, Maryland, Baltimore, Maryland, con un cáncer cervical sumamente avanzado. Una mujer de 31 años, de situación socioeconómica muy deprimida, pero cuyas células obtenidas a lo largo de su tratamiento han permitido un avance científico enorme, siendo utilizadas para hacer pruebas de diagnóstico, para mejorar tratamientos, debido a una particularidad muy grande, que es el hecho de que las células se dividían constantemente, dando permitiéndole a los investigadores trabajar con células prácticamente inmortales. La señora Lax tuvo un periodo de tratamiento muy corto, falleció rápidamente porque el cáncer cuando se la diagnosticó ya estaba muy avanzado. Esta era la década de los 50, inicios de los años 50. Y los médicos que la trataron en la Universidad de Johns Hopkins tomaron muestras de células cervicales y se dieron cuenta del enorme potencial que estas células tenían para la investigación. A lo largo de varias décadas, estas células han sido compartidas entre investigadores y entre grupos de investigación y han servido para una serie de descubrimientos científicos de gran importancia, desde estudios de gravedad celular en el espacio hasta el desarrollo de la vacuna contra el polio, el estudio de la leucemia, el estudio del SIDA y cáncer en todo el mundo. Se siguen utilizando hasta el día de hoy con, eh, con mucho beneficio para la ciencia y para la medicina. Sus células llevan su nombre, son las células HeLa, por Henrietta Lacks, que fue su nombre. Pero hubo una serie de aspectos éticos que no se contemplaron en el momento de obtener las células. Esta fue una paciente que accedió al hospital para un tratamiento médico, no para un estudio de investigación. Pero en esa época, en contraste con hoy, no se pedía el consentimiento del paciente para recibir un tratamiento u otro tipo de tratamiento. Entonces, nadie le pidió su consentimiento para darle el tratamiento, ni tampoco para obtener las células cervicales de ella. El consentimiento en la década de los 50 no era una práctica estándar, pero al mismo tiempo, a pesar de las décadas en donde se comprobó el uso y la importancia de estas células para la medicina moderna, nadie hizo el intento de compartir los beneficios, tanto los beneficios del nombre y de la reputación como los beneficios pecuniarios con la familia de la señora Lax, familia humilde que durante todo este tiempo tuvo la percepción, cada vez que le decían las células de tu madre son inmortales, tuvo la percepción de que tal vez la madre no había muerto nunca. Recuerden que estábamos hablando de una familia muy humilde y de poco acceso a la educación. Entonces, el uso constante de sus células no solo provocó ansiedad y preocupación en la familia que no entendía qué es lo que esto significaba a nivel científico,
pero que nunca recibió el beneficio que estas células consiguieron para la ciencia, para la industria. Hoy en día, eh, después de mucho intentar, se ha constituido un grupo que se llama Acceso a Datos del Genoma GILA, que significa que cada vez que alguien quiere utilizar estas células, se documenta quién las está utilizando y para qué las está utilizando. Y si hay un beneficio pecuniario, la familia va a recibirlo. No es lo mejor, pero esto es lo que aprendimos de una situación en la cual se descubrió que el uso de células previamente obtenidas y guardadas bajo el mejor estándar de protección de la cadena en frío podían hacer 70 años después. Ahí es donde comenzó a trabajarse el concepto de biobancos. Y como ustedes ven en esta diapositiva, van a ver cómo es que a través del uso eh, de estas células GILA, que se reproducían, se dividían constantemente, siempre y cuando recibieran el nutriente adecuado, lograron producir lograron que se hicieran más de 70.000 estudios, los cuales han conllevado a 2 premios Nobel que involucraban el uso de células GILA. Asimismo, estas son las células más ampliamente empleadas en líneas celulares humanas utilizadas para la investigación biológica. Estas líneas celulares humanas han sido esenciales para descubrimientos de gran importancia y para la revolución de los ómicos, desde la genómica hasta la transcriptómica y proteómica. Entonces, el alcance de estas células desde 1951 a la fecha parece no ser detenido con nada. Siguen utilizándose y la ciencia avanza gracias a ella. Células que han sido obtenidas en el 50 y han sido guardadas bajo las mejores condiciones y con datos también. No solamente se guardan las muestras o el espécimen biológico, sino que se guardan todos los datos asociados con ella. Y esto nos lleva a los biobancos. Entonces, un biobanco es una recolección de muestras y de datos que vienen con ellas, también llamadas biorepositorios, y es importante reconocer que las muestras que se almacenan en un biobanco pueden provenir de estudios de investigación, pueden provenir de atención clínica y pueden provenir de la única intención de crear un biobanco. Cuando vienen a través de estudios de investigación, se hace un consentimiento para que la persona participe en el estudio y dé su muestra, y luego se hace otro consentimiento para que la persona nos autorice a guardar la muestra en el biobanco. Son 2 consentimientos. Cuando las muestras provienen de los pacientes que asistieron a su diagnóstico o a una atención clínica de algún tipo, debería haber un consentimiento según ley peruana, pero no siempre lo hay. Entonces no tenemos la oportunidad de preguntarle a esa persona si podemos o no guardar esa muestra en un biobanco. No tenemos su autorización. Al no entregarle un consentimiento, no tenemos autorización para guardar. Pero ¿se guarda o no se guarda? La práctica actual en el Perú y en muchas partes del mundo nos indica que sí. Esas muestras se guardan, con consentimiento o no. Y aquellos proyectos que se constituyen con el propósito exclusivo de ser un biobanco, tienen consentimiento. ¿Tenemos biobancos exclusivamente creados para ser biobancos? Sí. Tenemos el biobanco del INEN, que es parte de una red de biobancos a nivel mundial sobre oncología, y tenemos 2 biobancos en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, uno para enfermedades genéticas y uno para enfermedades de tipo neurológico y otras. Para efectos de recolectar muestras con el único propósito de crear biobancos, tenemos que hacer un consentimiento. ¿Y de dónde vienen esas muestras? Pueden venir tanto de un estudio de investigación como ser muestras residuales de atención clínica. Pero para constituir el biobanco, alguien tiene que decirme, señora,
Acabamos de tomarle una muestra para su diagnóstico. Sí. ¿Me da usted autorización para guardar el remanente de su muestra, almacenarlo en el biobanco? Ahí yo digo sí o no. Y ese es el consentimiento de autorización de guardar muestra que representa la constitución del biobanco. ¿Necesita la revisión de un comité de ética? Sí, en todos los casos. Porque el objetivo de guardar las muestras es utilizarlas en estudio futuro. Entonces, en este momento, en el momento de recolectar las muestras, un comité de ética debe estar involucrado. Pero existe una enorme brecha socioeconómica en el mundo de los biobancos. Es sumamente caro mantener un biobanco con los estándares técnicos y los métodos de gobernanza requeridos para su buen funcionamiento a lo largo de los años. Este soporte financiero no es no está fácilmente disponible en países de vías de desarrollo, pero sí lo está en el mundo desarrollado. Entonces ahí vemos la primera brecha. Hay más biobancos en el mundo desarrollado que en nuestro mundo. Los biobancos que se constituyen en el mundo desarrollado tienen sus propios propósitos y fines, en los cuales tal vez no estén propósitos y fines del mundo en desarrollo, de los países en vías de desarrollo. Siento que los biobancos están mayormente constituidos en países desarrollados. Lo que se ve es una muy poca participación de nuestros perfiles, digamos, sudamericanos o africanos en estos biobancos, porque lo que más se ve son muestras que provienen de regiones desarrolladas. Entonces, ahí ven ustedes una serie de brechas en las que el no aparecer con el que nuestras muestras no aparezcan en el biobanco nos limita el acceso a información de salud que pueda beneficiarnos. Otro hecho básico de un biobanco es que no siempre es fácil maximizar el uso de las muestras y de los datos para el bien público. Mantener un biobanco es muy caro. Entonces, cada vez que se quiere utilizar las muestras del biobanco para una enfermedad propia de nuestra región, no siempre tenemos el financiamiento necesario para mantener ese biobanco vivo por muchos años. Y esto, el no tener ese financiamiento, el no tener un programa de gobernanza moderno y disponible en las instituciones, incrementa la inequidad. Otra enorme preocupación de los biobancos es el daño grupal. Ustedes deben haber escuchado hay dos casos muy grandes, uno aquí en la selva de Venezuela y Brasil y uno en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, en los cuales se obtuvieron muestras de una población indígena específica, se las guardó y luego se publicaron datos que fueron negativos para esas poblaciones. En el caso de la población nativa de Arizona, se publicaron datos sobre los factores genéticos para las enfermedades mentales y las adicciones en ese grupo, lo cual le hizo mucho daño a ese grupo, un grupo pequeño constituido solamente por 200 familias, que en el momento que dijeron es un pueblo originario en el estado de Arizona, todo el mundo sabía a qué familias se referían. Entonces, un enorme daño causado por un estudio de investigación y su correspondiente publicación, pero que no calculó previamente el daño que ese resultado podía hacerle a las personas participantes. En el caso del Brasil, fue también en un pueblo originario. Hubo también una publicación posterior que no se ajustó a la verdad y que calificó a este pueblo originario como agresivo, violento, abusivo. Y a causa de esa publicación, el gobierno brasileño de la época los confinó a lugares más apartados y les quitó territorio por temor a que ellos vayan a atacar a poblaciones aledañas. Entonces, existe una enorme preocupación
por trabajar con, con muestras almacenadas en biobancos que representen a grupos completos de personas. Y esa gran preocupación es algo que el Comité de Ética y el investigador deben discutir en el momento de discutir los estudios de investigación a realizarse. Otro problema es el consentimiento. Siempre pensamos que ya el consentimiento es demasiado largo para nuestra población de ciudades grandes en el Perú. Imagínense cuando este consentimiento es para almacenar muestras, donde uno simplemente quiere autorización para guardar la muestra, pero no le puede decir al participante para qué la va a guardar, por cuánto tiempo la va a guardar, qué tipo de estudios piensa hacer, porque a veces en este momento es simplemente importante guardar esta muestra para, eh, para cualquier fin científico que pueda surgir en el futuro, una prueba de diagnóstico nueva, un tratamiento nuevo. Necesitamos las muestras del brote de sarampión que ocurrió en el Perú en 1950 y nadie las tiene. Entonces, el consentimiento para guardar muestras y usarlas en el futuro es un poquito más denso y requiere de una revisión cuidadosa del Comité de Ética y del trabajo conjunto del comité y del investigador. Otro dilema es, encontrar el financiamiento necesario y asegurar que los financiadores o patrocinadores no tengan un rol directo en la realización de la ciencia para evitar cualquier sesgo de publicación. Y como les dije a lo largo de estas diapositivas, los biobancos constituyen una oportunidad de trabajo enorme para investigadores y para comités. Tienen que estar los dos presentes y de la mano. Entonces tenemos varios tipos de biobancos. Tenemos biobancos enfocados en enfermedades, biobancos basados en la población y biobancos solamente un biobanco que está manejado por investigadores, y tenemos biobancos virtuales. Aquellos que están enfocados en enfermedades fáciles de reconocer, tenemos uno en el INEM, ya ustedes saben para qué, tenemos dos en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y ojalá pronto podamos contar con un biobanco de enfermedades huérfanas. Y aquellos biobancos basados en la población buscan muestras a veces de poblaciones enfermas o de poblaciones sanas, buscan datos genotípicos o fenotípicos. En la década de los 80 y 90 se hicieron varios estudios genotípicos financiados por el National Geographic en el Perú en diversas poblaciones originarias de Cusco y de la selva, en poblaciones exclusivamente, en búsqueda de datos exclusivamente genéticos y fenotípicos, no de enfermedades. Hay biobancos sobre nuevos factores y biomarcadores, y hay biobancos que están manejados por un proyecto de investigación. Los biobancos solos son en su mayoría más pequeños, menor cantidad de muestras y de alcance, muy frecuentemente dependientes de un financiamiento limitado. Y los biobancos virtuales son aquellos que tienen una base de datos, tanto de datos como de muestras, y los tienen en forma virtual disponibles para los investigadores. Antes de seguir adelante, quiero recordarles que la finalidad de un biobanco no es solo recolectar. La finalidad de un biobanco es recolectar y compartir, porque si no comparte esas muestras con grupos de investigación dentro o fuera de la región, ese biobanco no ha cumplido su finalidad total. Y tenemos desafíos técnicos y desafíos éticos. En el tema de los desafíos técnicos, tenemos la necesidad de contar con un plan de gobernanza, una infraestructura, una cadena en frío del más alto nivel y el departamento legal involucrado en acuerdos de transferencia con otros actores. Cuando hablamos del plan de gobernanza, hablamos con mucho cuidado de un plan que considere los consentimientos para guardar la muestra,
y la posibilidad de retirar el medicamento si es que el participante así lo decide en cualquier momento del periodo de almacenamiento. Entonces, si bien las muestras tienen que ser protegidas a través de códigos para evitar las violaciones a la privacidad y a la confidencialidad de los participantes, también es importante que esos códigos puedan ser enlazados con los nombres de los participantes en el caso de que un participante diga, no, yo no quiero participar más, por favor destruyan mi muestra. Eso no es fácil, pero es un derecho que el participante tiene y que nosotros debemos respetar. Cuando hablamos de los acuerdos de transferencia, también en el aspecto técnico, estamos hablando de formatos de convenios o de acuerdos que se realizan entre el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y, por ejemplo, la Universidad de Yale, que está solicitando muestras específicas que están en poder del Instituto del Niño para realizar X, Z estudios. Un acuerdo que diga quién está proporcionando las muestras y quién está recibiendo. ¿Cuántas muestras son y qué propósito de uso tienen esas muestras? ¿Qué va a suceder una vez que se obtengan los resultados? ¿El Instituto del Niño tiene interés en esos resultados? ¿Va a haber estudios de investigación o solo va a haber análisis clínicos, diagnósticos? Si va a haber análisis diagnósticos, ¿el Instituto del Niño quiere recibir esos resultados porque tiene interés en conocer qué es lo que pasa con su población? Espero que siempre quiera. Entonces, todos estos acuerdos tienen que ser parte de un documento cerrado y firmado y cumplido por las partes. Y estos acuerdos normalmente también cubren el, el uso final de la muestra. ¿Qué pasa con el restante de la muestra que obra en poder del colaborador? ¿Ese colaborador tiene derecho a transferirlo a un tercero? No, normalmente no tiene derecho. Tiene que regresar en la solicitud del tercero al instituto del niño para que el instituto haga un nuevo convenio con este tercero. Lo que queremos es la trazabilidad de la muestra, dónde es que la muestra originalmente se obtuvo, y también queremos asegurar que el uso de esa muestra almacenada por segundos o terceros o cuartos se ajuste al uso que autorizaría el donante original y que el Instituto del Niño pueda beneficiarse de cualquier conocimiento nuevo al que se llegue a través de estas colaboraciones. Difícil, es un montón de detalle y es un nivel de estrategia técnica muy alto. Y eso que yo no estoy hablando de la importancia de la infraestructura y de la cadena en frío, que es altamente costosa. En los aspectos éticos mencionados hace un par de diapositivas, tenemos la necesidad de explicarle al participante para qué queremos guardar su muestra. Tenemos la obligación de proteger al participante de cualquier uso indebido de su muestra. Cuando le hacemos el consentimiento, le decimos, vamos a hacer estudios en el futuro, quisiéramos su permiso para guardar las muestras. Estas muestras pueden ser utilizadas y le damos varias opciones, o 2 o 3 opciones, y el participante escoge. Entonces, en el momento de hacer el acuerdo de transferencia, nos aseguramos que este colaborador va a hacer muestras en los temas que el participante escogió. De esa manera protegemos el deseo y la decisión original del participante. Los hallazgos inesperados son otro dilema ético que sucede en investigaciones con muestras. ¿Qué sucede si estamos buscando dengue, pero de pronto apareció un cáncer y no lo estábamos buscando, pero aparece? ¿Deberíamos entregar los resultados? Deberíamos. Son resultados clínicos de relevancia para la salud de ese participante. Pero ese participante no sabe que este estudio se está realizando porque hace 10 años dio permiso
para que utilicemos su muestra. Pero igual tenemos la obligación de regresar al plan de gobernanza, identificar con el código el nombre del participante y buscarlo para darle sus datos. Pero ¿qué sucede si en el consentimiento original el participante dijo, ok, utilicen mi muestra? Y podemos llamarlo para dar resultados y el participante dijo, no me llamen, por favor. Pueden utilizar mi muestra, pero no me llamen. Hay un hallazgo inesperado. ¿Lo llamamos o no lo llamamos? Dijo que no, pero el hallazgo es importante para su salud. Es en estas circunstancias que el comité de ética debe estar involucrado desde el principio. Compartir muestras con cualquiera, para cualquier propósito, no. Compartimos muestras para los propósitos que el participante nos aceptó en su consentimiento. Compartimos muestras con un segundo y le indicamos que al terminar el estudio que este colaborador está haciendo, debe devolvernos las muestras. ¿Se pueden exportar las muestras más allá de nuestras fronteras? Sí, se pueden exportar, siempre y cuando exista un acuerdo de transferencia que nos diga exactamente quién es nuestro colaborador, qué es lo que piensa hacer con las muestras, cómo vamos a beneficiarnos nosotros de esos resultados que se obtengan y de qué manera vamos a hacerle el seguimiento a esos compromisos obtenidos. Entonces, como ven ustedes, los biobancos requieren de una serie de operaciones que tienen que estar, que son parte de la construcción de un biobanco, pero en las cuales el comité está íntimamente involucrado. En la colecta de las muestras, que es el estudio principal, está el comité aprobando el estudio y aprobando el consentimiento que va a ser utilizado para la autorización también. En el procesamiento, que es parte del estudio original, el comité ha dado autorización para el estudio original. En el almacenamiento vuelve a estar el comité involucrado porque hay un consentimiento para el almacenamiento que debe ser aprobado por el comité. Y en la distribución de las muestras vuelve a estar el comité porque hay acuerdos de transferencias que no son firmados por el comité, son firmados por el jefe institucional a través de su departamento legal, pero cuya copia se entrega al comité, porque el comité va a hacer el seguimiento de los acuerdos realizados a través de los objetivos de esos acuerdos. Entonces, un biobanco es aquel que tiene muestras y datos enlazados. Se utilizan estas muestras y estos datos en estudios futuros. El biobanco debe tener un plan de gobernanza institucional que indica claramente cómo se puede acceder a las muestras. No es cuestión de yo soy investigadora del estudio A y puedo ir, y ya se terminó el estudio A hace 3 años y yo voy a ir al biobanco de mi institución y voy a recoger todas mis muestras porque quiero compartirlas con un colega. No es así. Ni las muestras son mías, ni yo puedo tomar esa decisión. Las muestras son institucionales y tienen un donante, dueño, donante más que dueño, que es la persona que accedió al uso de su muestra. Entonces, para utilizarlas, debo utilizar el acuerdo que la institución me ha indicado y debo seguir los fines que el participante ha autorizado en su consentimiento. Disculpen la repetición, estos son los asuntos éticos, ya lo hice lo dije anteriormente. Aquí igualmente los biobancos representan desafíos para biobancos y para los investigadores. Perdón, para comités de ética y para los investigadores. ¿Cómo acceder a la muestra? ¿Cómo compartirla? El estudio se cerró hace 10 años, las muestras que estaban en el Instituto del Niño. Yo fui la investigadora principal de ese estudio y ahora necesito mis muestras porque sé de un amigo que quiere hacer un estudio similar en otro lugar y quiere comparar resultados. ¿Voy y las pido? No, la institución debe debe tener un proceso claro y oficial donde se indique claramente cómo solicitar esas muestras, a quién solicitar las muestras con los datos.
tal vez al director de investigación, quien a su vez va a dirigir esa solicitud al jefe del biobanco y al jefe de las historias, porque es ahí donde están los datos. Si hay una propuesta nueva de investigación a realizarse con muestras ya guardadas, almacenadas, esta propuesta nueva de investigación debe pasar por el comité, porque está utilizando muestras ya recolectadas. Si esas muestras recolectadas son solamente codificadas y no hay acceso a nombres ni apellidos, el comité podría considerar que ese es un estudio exonerado. Pero recuerden que el comité de todo el investigador tiene que someter su estudio para que el comité decida si las exonera o si se revisa, si revisa ese estudio por el pleno o si lo exonera de revisión. ¿Quién es el propietario de las muestras? Esta ha sido una discusión muy larga, de muchos años, y el consenso final es que realmente ya no hay un propietario. Hay un donante que a veces quiere saber qué va a pasar con su muestra, a veces quiere recibir resultados de estudios futuros y a veces no. Pero más que el donante, hay un custodio, y ese es el Instituto Nacional del Niño de Gijón. Ese custodio es el que asume la responsabilidad de que se haga con estas muestras lo correcto. Habíamos hablado que hay consentimiento. Entonces, lo que surge con los biobancos es el consentimiento para almacenar y usar las muestras para estudio. Cuando hay un consentimiento para almacenar, entonces esas muestras se guardan y son parte del biobanco como una mina de oro para investigadores futuros que no tengan que salir y recolectar muestras de nuevo. Ese consentimiento amplio lo firma el donante. Él determina bajo qué condiciones él autoriza que se usen sus datos y sus muestras. Muchas veces estas muestras solo se van a utilizar según la preferencia del donante. Se le puede dar opciones: estudios genéticos, estudios de infecto contagiosas, estudios de enfermedades crónicas. Se le puede dar opciones para que el donante exista. Y lo que también se le indica, vuelvo a repetir, es si quiere escribir sus resultados o no. La institución se hace cargo de este estudio y de este proceso, porque es la institución en la que es historia del biobanco. La institución tiene que tener un sistema de gobernanza, asegurar que el comité revise ese nuevo estudio y tener un proceso claro para que aquel que sea desanimado pueda retirar su consentimiento y con eso distribuir la muestra al almacén. Aquí algunos datos sobre qué necesita en formato de consentimiento amplio. Con mucho gusto puedo compartir uno si alguien está interesado, después les dejo mi correo. Pero es muy importante que, al igual que en un estudio de investigación, el participante tiene todo el derecho de salir del estudio cuando lo desee, sin tener que dar explicaciones y bajo un proceso claro y rápido. En el caso del biobanca, los donantes también deben tener el derecho de retirar y pedir destrucción de su muestra y de sus datos, o solo de los datos. El participante también puede decirle al biobanco que dice también muestra y no me vuelva a contactar. La institución tiene que tener una estructura que permita identificar todo esto. Que si yo en 20 años quiero retirar mi muestra, ustedes puedan identificarla y brindarme la seguridad de que ha sido destruida. De que si mi hija con 10 años dio autorización a través mío, porque solo tenía 10 años, a través del consentimiento materno, para guardar su muestra, cuando tenga 18, y ustedes quieren mantener esa muestra en el biobanco, buscan a sus pacientes mayores de edad y cambian el asentimiento por un consentimiento, porque ellos son mayores de edad, el asentimiento ya no sirve. Todo eso es parte de la gobernanza. Es muy importante que la gobernanza también se preocupe de la privacidad y del mal uso de las muestras, de proteger la privacidad y evitar el daño, de asegurar, por ejemplo, que los datos no vayan a caer en manos de quien no debe.
Al comienzo del trabajo de biobancos había una gran preocupación con los seguros, con los seguros privados de salud, porque se pensaba que las compañías podían usar estos datos, antecedentes de enfermedades, para denegar acceso a un seguro privado de salud. Pero ya han salido leyes en gran parte del mundo que protege y que le exige a que protege los biobancos, protege los datos privados de caer en mala, ¿no? El papel del comité. Si el estudio va a almacenar muestras, revisa el consentimiento. Si el estudio va a transferir, debe revisar el acuerdo y quedarse con una copia. Si ese acuerdo es para que se haga una investigación en la otra institución, es obligación de nuestro comité pedir la carta de aprobación del nuevo estudio por la otra institución. Verificar que las muestras que se comparten tienen autorización. Y ustedes dirán, no, pero esa es obligación del investigador. Sí, es obligación del investigador verificar que solo está compartiendo las muestras cuyos participantes dijeron sí. Pero el comité de ética es un segundo juego de ojos y ayuda a hacer ese segundo juego de ojos. Mantener un sistema de codificación o anonimato de las muestras, esto lo mantiene el investigador y nos da una copia. El comité recibe copia del acuerdo, solicita al investigador que presente los nuevos protocolos, que son nuevas ideas de investigación con muestras ya recolectadas, y si hay otros comités involucrados, el investigador debe entregarle a su comité principal las aprobaciones de los otros comités. Y una gran pregunta es, ¿se puede exonerar a un estudio que se hace con muestras recolectadas? ¿Se le puede exonerar de un nuevo consentimiento? Y la respuesta es sí, cuando reconsentir no es posible. Por ejemplo, el estudio de 20 años, no se sabe dónde están estos participantes, se les ha perdido el rastro. Cuando las muestras están totalmente anonimizadas y no hay manera de saber a quién le pertenecen, cuando el valor del estudio científicamente es muy alto, cuando el riesgo para el participante, para el donante o su comunidad es mínimo. Y en Estados Unidos existe un formato de revisión que se llama determinación, que no es investigación con seres humanos, que sí aplica para varios tipos de estudios con eso. Entonces, si hablamos de los temas éticos, vamos a identificar al inicio bien fácil que un gran tema ético es identificar participantes, enrolarlos y consentirlos. Al final, un gran tema es el acceso a datos y a muestras y la dificultad en la entrega de resultados. Y dentro de eso, los hallazgos que pueden ser no esperados, inesperados. Pero en el centro hay un aspecto sumamente importante que no tomamos en cuenta. Este aspecto dice que cuando nos entregan muestras para guardarlas en un biobanco, ese donante, ese participante original asume un riesgo de que se vaya a escapar su nombre, su identidad, su dirección, pero que lo hace porque a través del consentimiento hay un acuerdo entre el donante y el investigador. Y en ese acuerdo, el investigador se compromete a utilizar las muestras del biobanco y los datos para servir a la sociedad. Cuando el biobanco no cumple con ese uso para mejorar la vida de la sociedad, rompe su promesa a los donantes e incumple con los beneficios ofrecidos. ¿Y de qué manera puede no incumplir? Por ejemplo, cuando no maximiza el uso de las muestras, cuando él tiene procesos sumamente burocráticos para firmar un acuerdo y compartir muestras, cuando en el caso de la gestión aprueba el uso de muestras en estudios de mala calidad, en estudios con muchas debilidades metodológicas. En esos casos, esa ciencia, ese conocimiento científico nuevo no va a beneficiar.
no va a beneficiar para nada ni va a cumplir con lo que se le ofreció al participante. Entonces, para lograr el objetivo de la medicina de precisión, necesitamos grandes cantidades de muestras y de datos. Necesitamos conectarnos con las historias médicas. Los datos tienen que ser más robustos, o sea, en mayor cantidad para compartidos por instituciones. Necesitamos más relación entre los biobancos existentes. Voy a saltarme la pauta SIOMS, pero ahí se la dejo porque quiero contarles un poquito y estoy sobre el tiempo ya, ¿no? Quiero contarles de las redes de biobancos. Las redes de biobancos nos permiten maximizar el uso de las muestras. No solamente el uso de las muestras, sino la colecta de muestras, porque las enfermedades raras se definen por su baja prevalencia y esto significa grandes limitaciones para obtener un montón de casos, un montón de muestras, un montón de datos. Además, presentan una alta variabilidad en el fenotipo que requiere nuevamente grandes cantidades de datos y de muestras para poder tener el poder estadístico necesario. Entonces, a nivel mundial se han iniciado colaboraciones hace ya 20 años entre redes globales para poder identificar dónde están las instituciones que almacenan material biológico. Perdón, material biológico de enfermedades raras, ADN, tejidos, cultivos celulares. Entonces aquí les pongo algunas de esas redes, la Organización Europea de Enfermedades Raras, la Red Teletón de Biobancos, y les cuento que estas redes realmente han funcionado mucho para que en los últimos años, en las últimas décadas, se pueda hacer gran investigación y grandes avances en el tema de las redes. Aquí tienen ustedes estas redes con sus enlaces a la página web. Eh, Estoy segura que el Instituto Nacional del Niño San Borja ya tiene varios de estos contactos, pero aquí se los pongo por si acaso, porque las redes de biobancos han sido un enorme instrumento para la traslación de investigación de laboratorio a aplicaciones clínicas. Sus beneficios van desde el soporte a descubrimientos científicos, terapias de reemplazo genético, toxicidad, medicina personalizada. La industria farmacéutica también las emplea estas redes y se beneficia de ellas con, miren, más de 400 medicamentos y productos biológicos para enfermedades raras que se han producido del trabajo colaborativo de estas redes de biobancos desde 1983. Entonces, el potencial es enorme. El biobanco y el acuerdo nos permiten la trazabilidad del origen de la muestra. El riesgo de un biobanco es tener esa brecha, esa pérdida de privacidad o confidencialidad, o peor aún, con la misma seriedad que el biobanco diga yo tengo, yo tengo, yo tengo, pero no comparto, no comparto, no comparto. El fin del biobanco es compartir. Si no tiene las herramientas para compartir, porque es compartir con respeto por la voluntad original del participante, pero compartir con control de la trazabilidad de la muestra. ¿A dónde se fue mi muestra? ¿Para qué se fue? ¿Obtuve el beneficio que ellos me aseguraron? ¿Me devolvieron las muestras no usadas? ¿Tengo certeza de que destruyeron las muestras no utilizadas? Y los desafíos son grandes. Y yo los invito a que ustedes lideren esta discusión sobre biobancos para que podamos dar esos pasos tan necesarios. Este es mi correo personal. Eh, la 9ª Conferencia Mundial de Integridad se va a dar en Vancouver en mayo, 3 de 6 de mayo, y ojalá alguien esté interesado, yo les doy todos los datos. Muchas gracias por su tiempo y aquí estoy a su disposición. Veo que hay unas preguntas. Peggy, ¿quién elabora el plan de gobernanza dentro de una institución? ¿Es un equivalente a reglamento del biobanco? Sí,
Sí, exactamente. Es un plan de gobernanza debe ser como un reglamento de uso del biobanco. Le llamamos plan de gobernanza porque gobierna el uso. Y hablamos más de un plan de gobernanza que de un reglamento, porque el plan de gobernanza no solo debe abarcar los aspectos técnicos y científicos, debe incluir todo aquello que es bioético y que muchas veces no lo incluye. Sí, así que Peggy, sí, así es el equivalente al reglamento del biobanco, pero con una serie de otros acápites que no siempre están. Uno de los eventos propicios, dice Marc Anthony, para la recolección fue el COVID, ya que aún no se estudia todos sus efectos en la salud física y mental. Bien importante, Marc Anthony, bien importante. Yo sé que hubo intentos de recolectar muestras de COVID. Sería muy importante saber si algo se hizo y de repente comenzar a unir lo poco que se hizo. Peggy, pregunta, ¿qué se requiere en cuanto a la infraestructura para el biobanco de la investigación? Hay una serie de requisitos muy específicos, con mucho gusto yo les voy a mandar el enlace a través de Jorge o de Peggy. Hay manuales ya escritos. Entonces, a veces funciona tomar uno de esos planes de gobernanza ya redactados y aprobados a nivel internacional y comenzar a adaptarlos a nuestra estructura, ¿no? Pero uno de los grandes y más difíciles aspectos de un biobanco es identificar el fondo de financiamiento y cuánto tiempo me va a durar ese fondo. Que tenga una duración por lo menos de 10 años, porque ¿de qué nos sirve invertir hoy? No sé, no tengo idea, digamos, 500,000 dólares en un inicio de biobancos y después no voy a poder mantenerlo más allá de 3 años. ¿Qué voy a hacer con esas muestras? ¿Las voy a tirar? Ustedes dirán, no, no, se las comparto, se las doy a otra institución para que sea la custodia de ese biobanco, pero no todo el mundo tiene la infraestructura y lo necesario para asumir la custodia. Entonces, no es fácil eso de tener uno y luego decir, no, se lo doy a otro. Asegurar el financiamiento durante por lo menos 10 años es por lo menos, es el mínimo que podríamos tener. Así que me quedo en deuda de mandarles el enlace. Doctora, gracias. Eh, Está bien. sí, Sí. Carlos, Tenemos más pregunta. preguntas, por favor, aprovechando que la doctora nos está acompañando y para nosotros es un placer contar con tan distinguida especialista. Doctora, muchas gracias. Me presento, soy Rosalinda. Aquí me conecto para hacerle las últimas preguntas. Muy bien. Nos preguntan en el chat, ¿quién autoriza un biobanco? ¿Es la misma institución, MINSA? Ajá. Bueno, excelente pregunta. En primer lugar es la institución, porque es la que va a otorgar el espacio necesario para el biobanco. La institución se hace cargo. A veces el presupuesto proviene de los esfuerzos de los investigadores, de los grupos de investigación. Pero si esa institución no le da el nicho al biobanco y no autoriza su constitución, ahí queda. Durante el proceso de constitución del biobanco, el comité de ética tiene que estar involucrado, pero no hay yo hasta hace 2 años no he sabido de ningún involucramiento del MINSA para el biobanco. Así que esa es otra pregunta que yo me voy a llevar y se la voy a hacer a las personas que ya tienen biobancos en funcionamiento. ¿Cuál Muchas es el gracias, protocolo doctora. sugerido para el manejo de hallazgos inesperados? Súper importante. Súper importante. ¿Y cómo deberían evaluarse los acuerdos de transferencia de materiales para proteger la soberanía de los datos genéticos nacionales? Muy importante. Carlos Manuel pregunta. Hablemos de los acuerdos de transferencia. Nos importa mucho la trazabilidad de la muestra. Nos importa mucho saber que la muestra se originó en Huanta, Ayacucho, Perú, porque cualquier resultado que se obtenga podría ser de beneficio para esa población que participó en el estudio y tal vez extrapolarla a la población de la Sierra Peruana. Entonces, por diversas razones, necesitamos trazar la muestra y el acuerdo de transferencia la traza indicando que esa muestra se colectó en tal lugar y que está en el biobanco del Instituto Nacional del Niño de Zamora. También nos interesa que cualquier estudio que se va a realizar con el colaborador y que aporte resultados puedan regresar esa información valiosa para beneficio del instituto y para beneficio de la población donde se colectaron las muestras. Entonces, por muchas razones, el acuerdo de transferencia de materiales protege
no solamente, como dice acá, la soberanía de los datos genéticos, sino también protege toda posibilidad de beneficio para la comunidad y de avance de la ciencia. Porque cualquier prueba adicional que se le haga a esa muestra puede ser transferida posteriormente a través de otros acuerdos. Entonces, véanlo más allá como la soberanía de los datos genéticos. Con el avance de la información genética, hoy en día los datos genéticos ya están en poder del mundo entero, pero la trazabilidad es crucial. Y recuerden, es muy importante que nosotros como país y nuestra población aporte con sus datos genéticos al mapa del mundo, porque cuando la medicina personalizada esté disponible, solo estará disponible para aquellos que tuvieron un lugar en el mapa. Y si no lo tenemos, no vamos a poder beneficiarnos de él. La otra Mm, pregunta, sí. ya me perdí, Acá, pero ¿se puede acá, doctora, le contigo o digo, no? un Sí, biobanco, aparte de la autorización del comité de ética, ¿necesita un comité externo que lo vigile? no, no, no. El biobanco se institucionaliza, es manejado por un grupo de investigadores o por un investigador, es acompañado por el comité de ética y no necesita nada más. Solo necesita esa aprobación, la aprobación institucional y la aprobación del comité de ética. Mm, No ya. hay otro cuerpo superior a ese. Ok, doctora. Muchas gracias por su excelente presentación. Creo que nadie más tiene ninguna pregunta, algún comentario adicional, doctora, que quiera para cerrar el tema. ¿Alguna? Y yo entiendo, y ustedes saben que yo no soy médico, eh, eh, he aprendido mucho sobre todo lo que sucede en la investigación. Me saco el sombrero cada vez que escucho de estos esfuerzos y me preocupa mucho que no tengamos suficientes biobancos en nuestra región. Más allá de todos los desafíos técnicos y genéticos, el tema del financiamiento sigue aumentando la brecha entre nosotros y los demás. Y los demás pueden tener propósitos de investigación que no son los propósitos que mejoran la salud de nuestra región. Entonces, urge que tengamos biobancos. Y mientras no tenemos un biobanco para el Instituto del Niño, un biobanco para neurológicas, otro, etcétera, tal vez podamos pensar en redes de biobancos. Entonces, me encantaría que surja de esta conversación una iniciativa de juntar, de hacer una red de biobancos peruana con aquellos que ya se han logrado establecer, que actúen como mentores de aquellos que tienen la intención de establecer sus biobancos y los lleven de la mano. Muchas gracias por incluir el tema. Yo me siento en casa en el Instituto Nacional del Niño de San Borja, así que siempre a su disposición. Muchas gracias, doctora, Ah, por no, su mil excelente. disculpas. Y antes de despedirnos, hay una pregunta que la han estado realizando varias veces y nos pregunta antes, por favor, doctora, solo un minuto nada más. Sí, sí. Astrid Carolina Flores nos indica, en caso de almacenamiento de muestras bajo un proyecto, si a posterior se solicita dichas muestras, los investigadores de dicho proyecto inicial podrían participar en el proyecto nuevo. Sí, em, a ver, yo soy investigadora del proyecto A, concluyo el proyecto A, he guardado mis muestras y surge una idea porque, digamos, yo soy especialista en miastenia y surge una idea en mi campo de investigación y yo quiero hacerme cargo de ese nuevo estudio de investigación, pero con las muestras almacenadas y con una colecta prospectiva de muestras. ¿Puedo? Puedo, no hay ningún problema, pero lo que el comité me va a decir es, ¿quieres que te exonere de revisión de comité porque estás trabajando solamente con datos almacenados, no identificables? Yo le digo, sí, por supuesto, la exoneración es el camino más rápido. Y el comité me va a decir, lo siento, no te puedo exonerar. Tú sí conoces la identidad de esos participantes, tú los enrolaste la primera vez. Entonces ahora puedes hacerte cargo de este estudio, pero no va a ser exonerado. Ok, doctora. Le tomamos la palabra, doctora, con respecto a la red de biobancos y quedamos a la espera de los requisitos para poder
que una persona tenga algún interés en, ¿no? O algún investigador en realizar este tipo de estudios con biobancos. Muchas Con mucho gracias por gusto. su, muchas gracias por su excelente presentación. Al nombre del Audit y del Instituto Nacional del Niño San Borja le damos todo el agradecimiento y le esperamos volver a contar con su presencia. Muchas gracias, Con doctora mucho Iya. gusto. Cuídense mucho. Hasta A- luego. Gracias a todos nuestros participantes también.